Llegué a mi casa de la playa para pasar unos días y me encontré con mi yerno de vacaciones con su amante, supuestamente en un viaje de trabajo. Se burló de mí. Díselo a mi esposa si quieres, tiene mucho miedo de mí. Asentí despacio e hice una llamada. No a mi hija, sino a alguien que lo iba a destruir. Claro que el día que decidí regresar de improviso a mi casa de playa en Cancún, tenía que ser precisamente cuando el universo me preparaba la lección más amarga de mi vida. Yo soy Carmen Herrera, tengo 52 años, y hasta ese martes de octubre creía conocer a mi familia. Había estado cuidando a mi madre enferma en la Ciudad de México durante las últimas 3 semanas. La casa de playa había sido mi refugio durante 20 años, el lugar donde Eduardo y yo habíamos construido nuestros mejores recuerdos antes de que el cáncer se lo llevara hace 3 años. Ahora era mío, mi santuario personal, pero decidí regresar antes porque extrañaba la tranquilidad del océano. Manejé las 4 horas desde la capital sin avisar a nadie, pensando en sorprender a mi hija Sofía con una cena improvisada. Qué ironía tan cruel del destino. Cuando llegué cerca de las 3 de la tarde, inmediatamente noté el Audi azul estacionado en mi cochera. Era el carro de Roberto, mi yerno. Me extrañó porque se suponía que estaba en un viaje de trabajo en Monterrey toda la semana. Sofía me había dicho que estaría sola con los niños, razón por la cual yo había decidido quedarme más tiempo ayudándola. Subí las escaleras despacio, escuchando risas que venían de la terraza principal. Risas de mujer, pero no reconocí la voz de mi hija. Era más grave, más sensual. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me acercaba a la puerta corredera de cristal. Lo que vi me quitó el aliento de una manera que jamás había experimentado. Roberto estaba recostado en mi silla favorita, la de mimbre que Eduardo me había regalado en nuestro 10º aniversario. Completamente relajado, con una cerveza en la mano, riendo con una mujer rubia de unos 30 años que llevaba puesto mi bikini nuevo, ese que había comprado la semana pasada, y aún tenía las etiquetas. La mujer estaba sentada en sus piernas, alimentándolo con fresas. En la mesa había una botella de champán Dom Pérignon, la que yo guardaba para ocasiones especiales, mis ocasiones especiales. «Roberto», dije, empujando la puerta. Ambos se voltearon. Roberto ni siquiera se inmutó. La mujer saltó de sus piernas como si hubiera tocado fuego, pero él simplemente me miró con esa sonrisa arrogante que había aprendido a odiar en los últimos años. «Carmen», dijo, tomando otro sorbo de cerveza, «llegaste temprano», como si fuera lo más normal del mundo, como si estuviera esperándome. La mujer comenzó a balbucear disculpas en inglés entrecortado, claramente estadounidense, pero Roberto la detuvo con un gesto de la mano. «Relájate, Jessica. Carmen no va a hacer nada». ¿Que no iba a hacer nada? La audacia de este hombre me dejó sin palabras por unos segundos, pero solo por unos segundos. «Díselo a mi esposa si quieres», continuó Roberto, poniéndose de pie lentamente. «Sofía tiene mucho miedo de mí. Nunca se atrevería a dejarme, y tú lo sabes». Sus palabras cayeron sobre mí como hielo. No era una confesión, era una amenaza. Este hombre no solo estaba engañando a mi hija en mi propia casa, sino que me estaba diciendo que ella era demasiado cobarde para hacer algo al respecto. Pero Roberto había subestimado algo fundamental sobre Carmen Herrera. Yo no era mi hija, asentí despacio, sacando mi teléfono. «Tienes razón», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Sofía tiene miedo de ti». Roberto sonrió, pensando que había ganado. Pero yo no. Marqué un número que sabía de memoria, un número que no había usado en 2 años, pero que nunca olvidaría. Del otro lado contestó una voz familiar. «¿Carmen? ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien?» «Hola, Andrés. Necesito un favor». Roberto se quedó helado cuando escuchó el nombre. Andrés Vega. Por supuesto que lo conocía. Todo México conocía a Andrés Vega. El periodista de investigación más temido del país, el hombre que había destapado escándalos que derribaron gobernadores y empresarios. Y también, casualmente, mi exnovio de la universidad. «¿De qué favor estás hablando, Carmen?», preguntó Andrés con esa voz que había escuchado tantas veces en televisión. «Tengo una historia que podría interesarte, sobre irregularidades en obras públicas de Quintana Roo. ¿Recuerdas el caso de las constructoras fantasma del año pasado?» Roberto palideció. Jessica seguía parada como estatua, sin entender nada, pero Roberto entendía perfectamente.
Él trabajaba para la Secretaría de Obras Públicas del Estado. Él había sido uno de los supervisores en esos proyectos. Carmen, espera, murmuró Roberto, acercándose con las manos extendidas. No hagas nada que puedas lamentar. Yo le sonreí con dulzura mientras seguía hablando por teléfono. Sí, Andrés, tengo documentos, muchos documentos. Era mentira, por supuesto. No tenía nada todavía, pero Roberto no lo sabía. ¿Estás en Cancún?, preguntó Andrés. Puedo estar ahí en 3 horas. Perfecto. Nos vemos en el café de siempre. Colgué y miré a Roberto con la misma tranquilidad con la que uno observa el clima. Carmen, te juro que puedo explicar, comenzó. ¿Explicar qué, Roberto? ¿Qué estás con esta americana en mi casa? ¿O que le acabas de decir que mi hija te tiene miedo? Jessica finalmente habló en español entrecortado. Yo creo que debo irme. No te vayas, tesoro, le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. La conversación apenas está comenzando. Roberto se acercó más. Carmen, sé razonable. Todos somos adultos aquí. Tienes razón. Soy muy adulta. Lo suficientemente adulta para recordar cuando me contaste, después de unas copas en la boda de tu hermano, sobre esos contratos que habías firmado sin revisar las licencias ambientales. La mentira salió tan natural que casi me la creí yo misma. Roberto había estado borracho en esa boda, sí, pero había hablado de fútbol. Pero él no recordaba los detalles. Estaba demasiado asustado para pensar con claridad. Eso fue hace años, tartamudeó. Los delitos de corrupción no prescriben, Roberto, especialmente cuando hay evidencia de daño ambiental. Me dirigí hacia la cocina, fingiendo buscar algo. En realidad, necesitaba tiempo para pensar. Roberto me siguió como perro faldero. ¿Qué quieres, Carmen? ¿Dinero? Me volteé hacia él, fingiendo estar ofendida. ¿Crees que esto es por dinero? Entonces, ¿qué? Respeto, Roberto. Respeto por mi hija, por mi casa, por mi familia. El muy tonto asintió vigorosamente. Sí, tienes razón. Esto fue un error terrible. ¿Un error? ¿Traer a tu amante a mi casa es un error? ¿Decirme que mi hija te tiene miedo es un error? Jessica apareció en la puerta de la cocina, ya vestida. Roberto, yo me voy. Esto está muy raro. No, Jessica, dije dulcemente. ¿Por qué no te quedas a cenar? Estoy segura de que tienes mucho que contarme sobre mi yerno. La expresión de terror en los ojos de Roberto me dio una satisfacción que no había sentido en años. Sonó mi teléfono. Era un mensaje de Andrés. Saliendo ahora de la capital. ¿Puedes adelantarme algo? Le respondí. Trae tu mejor cámara. Roberto se quedó mirando mi teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Carmen, por favor, piensa en Sofía, piensa en mis hijos. Ahora sí me enojé de verdad. ¿En serio me vas a hablar de mis nietos mientras tu amante está usando mi bikini? La situación se estaba poniendo cada vez más interesante. Roberto había pasado de la arrogancia al pánico en menos de 10 minutos. Y Jessica parecía una turista perdida en medio de un huracán. Pero yo apenas estaba empezando. Siéntense, les dije, señalando el sofá de la sala. Tenemos mucho de qué hablar antes de que llegue mi amigo periodista. Roberto se sentó como si tuviera espinas en el trasero. Jessica permaneció de pie, claramente considerando salir corriendo. Jessica, ¿verdad? Le pregunté. ¿De dónde eres? Houston, murmuró en español, evitando mi mirada. ¿Y cómo conociste a Roberto? Antes de que pudiera responder, Roberto interrumpió. Carmen, déjala fuera de esto. Ella no tiene nada que ver. Ah, qué caballeroso. Me reí. El mismo caballero que hace 5 minutos me estaba presumiendo que mi hija le tiene miedo. Me dirigí al bar y me serví un tequila. Lo necesitaba, y además necesitaba que ellos vieran que estaba completamente calmada. Los depredadores huelen el miedo, pero también huelen la confianza. Jessica, continué. Roberto te dijo que estaba separado, ¿verdad? Ella asintió nerviosamente. ¿Te dijo que su esposa era una histérica que no lo entendía? Otro asentimiento. ¿Te dijo que ya estaban en proceso de divorcio pero que tenían que esperar por los niños? Esta vez Jessica se quedó callada, pero su expresión me dio la respuesta. Roberto, 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 dije, negando con la cabeza. ¿Las mismas mentiras de siempre? ¿No tienes creatividad? Me senté frente a ellos, cruzando las piernas con toda la elegancia de una reina en su trono. Jessica, tesoro, permíteme contarte la verdad sobre mi yerno. Roberto está felizmente casado con mi hija Sofía. Tienen 2 hijos preciosos, Lucas de 8 años
y Emma de 5. Viven en una casa que mi hija heredó de su abuela, y Roberto trabaja para el gobierno estatal. Roberto se veía como si quisiera que se lo tragara la tierra. También tiene una debilidad terrible por las mujeres estadounidenses, especialmente las que conoce en los hoteles de Cancún durante sus supuestos viajes de trabajo. Carmen, comenzó Roberto. No he terminado, lo corté. ¿Cuánto tiempo llevan viéndose, Jessica? 3 meses, respondió ella en voz baja. ¿3 meses? Vaya, eso es más tiempo del que duró con la última. ¿Cómo se llamaba, Roberto? ¿Brittany? ¿Ashley? El color desapareció completamente de la cara de Roberto. ¿Él ha hecho esto antes?, preguntó Jessica, finalmente mostrando algo de coraje. Oh, mi querida niña, tú eres la número 4, al menos que yo sepa. Jessica se volteó hacia Roberto con una furia que me llenó de orgullo. Me dijiste que yo era especial, dijiste que nunca habías sentido esto antes. Jessica, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Que eres un mentiroso? Me levanté para servirme otro tequila. Esto se estaba poniendo mejor de lo que había esperado. Roberto, dije, regresando a mi lugar, creo que Jessica está empezando a entender el tipo de hombre que eres realmente. Mi teléfono sonó. Era Sofía. Mami, ¿ya llegaste bien? Roberto no me contesta el teléfono. Miré directamente a Roberto mientras respondía. Sí, mi amor, llegué perfectamente. Y no te preocupes por Roberto. Está aquí conmigo. ¿Ahí contigo? ¿Pero él dijo que estaba en Monterrey? Sí, bueno, ya sabes cómo es Roberto con sus sorpresas. Colgué y sonreí. Era mi hija. Preguntando por ti, Roberto. ¿Quieres que la llamemos? Estoy segura de que le encantaría conocer a Jessica. Roberto finalmente explotó. Ya basta, Carmen. ¿Qué diablos quieres de mí? ¿Ahora sí hablas con respeto? Qué rápido cambias cuando las cosas se ponen difíciles. Sonó mi teléfono otra vez. Era Andrés. Estoy llegando a Cancún. ¿Nos vemos en el café? Mejor ven directo a la casa, le dije dándole la dirección. Quiero que conozcas a unos amigos. Cuando colgué, Roberto estaba de pie, caminando de un lado al otro como animal enjaulado. Carmen, esto se está saliendo de control. No, Roberto. Por primera vez en mucho tiempo, todo está perfectamente bajo control. A los 20 minutos exactos, escuché el motor de un auto en la entrada. Andrés Vega había llegado, y con él, el verdadero show estaba a punto de comenzar. Roberto y Jessica seguían en el sofá, pero ahora parecían 2 criminales esperando sentencia. Bueno, técnicamente uno de ellos sí era un criminal, solo que aún no se había dado cuenta. ¡Andrés!, grité desde la puerta, abrazándolo como si fuéramos viejos amigos, lo cual, técnicamente, éramos. Andrés Vega seguía siendo exactamente como lo recordaba. Alto, de cabello plateado perfectamente peinado, con esos ojos grises que parecían ver a través de las mentiras. A los 55 años, irradiaba esa confianza que solo viene de haber destruido carreras políticas antes del desayuno. Carmen, te ves increíble, me dijo, besándome la mejilla. Lamento mucho lo de Eduardo. Gracias. Pasa. Quiero presentarte a unas personas. Andrés entró a la sala con su cámara profesional y una grabadora. Roberto se puso de pie automáticamente, como soldado que ve llegar al general. Andrés Vega se presentó, extendiendo la mano. Periodista de investigación. Roberto Mendoza, tartamudeó mi yerno, estrechando la mano como si fuera radiactiva. ¿Roberto Mendoza de la Secretaría de Obras Públicas?, preguntó Andrés, fingiendo sorpresa. La cara de Roberto se puso del color de la cal. ¿Se conocen?, pregunté, haciéndome la inocente. Por supuesto. El señor Mendoza estuvo involucrado en varios proyectos que he estado investigando. Era mentira, por supuesto. Andrés y yo habíamos coordinado toda esta actuación por mensajes de texto durante su viaje. Pero Roberto no lo sabía. Andrés, le dije, Roberto estaba justamente contándome sobre algunas irregularidades en los contratos de construcción del año pasado. ¿De verdad? Andrés sacó su grabadora. ¿Le importa si grabo? Es para protegerlo legalmente. No, gritó Roberto, no dije nada sobre irregularidades. Andrés y yo intercambiamos miradas. El pánico de Roberto estaba confirmando sospechas que ni siquiera teníamos. Tranquilo, Roberto, dije dulcemente. Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden. Jessica, que había estado siguiendo la conversación, finalmente habló. Roberto, ¿qué está pasando? ¿Quién es este señor? Es un periodista muy famoso en México,
le expliqué. Especializado en casos de corrupción gubernamental. Los ojos de Jessica se abrieron como platos. Claramente, no había firmado para esto cuando decidió involucrarse con un hombre casado mexicano. Andrés, continué, Jessica es estadounidense. Roberto la conoció durante uno de sus viajes de trabajo. ¿Viajes de trabajo a Houston?, preguntó Andrés, sacando una libreta. En realidad lo conocí aquí en Cancún, corrigió Jessica, sin darse cuenta de que acababa de meter a Roberto en un problema mayor. Andrés escribió algo en su libreta. Interesante. ¿Con frecuencia tienen reuniones de trabajo en Cancún, señor Mendoza? Roberto se veía como si fuera a vomitar. No, es decir, sí, ocasionalmente. ¿Y estas reuniones las paga el Estado? Yo... no. Me levanté y fui a la cocina por un vaso de agua. Necesitaba esconder mi sonrisa. Roberto se estaba cavando su propia tumba sin que nadie lo obligara. Desde la cocina escuché a Andrés continuar. ¿Usted autoriza gastos de viáticos para estos viajes? Tengo que irme, dijo Roberto de repente. Jessica, vámonos. Un momento, dijo Andrés poniéndose de pie. Señor Mendoza, si hay irregularidades en el manejo de fondos públicos, es mi obligación como periodista investigar. No hay irregularidades. Entonces no hay problema en hacer unas preguntas básicas. Regresé con mi vaso de agua y me senté cómodamente. Era mejor que una telenovela. Roberto, dije, ¿por qué no le cuentas a Andrés sobre tu oficina nueva? Esa que conseguiste el año pasado después de que se aprobaran los contratos de la zona hotelera. Roberto me miró con odio puro. No tengo nada que decir. ¿Una oficina nueva?, preguntó Andrés. ¿Hubo un ascenso relacionado con esos contratos? El teléfono de Roberto sonó. Era Sofía otra vez. Roberto, ¿dónde estás? Los niños quieren hablar contigo. Roberto miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. ¿No vas a contestar?, pregunté. Tu esposa se va a preocupar. ¿Su qué?, gritó Jessica. Y ahí fue cuando todo explotó. Jessica se puso de pie como resorte cuando se dio cuenta de que acababa de escuchar la palabra esposa en español. Su cara pasó por varias emociones en cuestión de segundos: confusión, comprensión, horror y finalmente una furia que me recordó a un huracán categoría 5. ¿Dijiste esposa?, le gritó a Roberto. Roberto trataba de apagar su teléfono mientras Sofía seguía llamando. Jessica, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Que tienes una esposa que te está llamando ahora mismo? Andrés seguía tomando notas como si estuviera presenciando la confesión del siglo. Técnicamente, lo estaba haciendo. Jessica, dije, siéntate. Necesitas escuchar esto. Necesito salir de aquí, gritó ella, buscando su bolsa. ¿Te vas a ir corriendo sin saber la verdad completa?, le pregunté. Sin saber exactamente con qué tipo de hombre has estado saliendo. Eso la detuvo en seco. Se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas de rabia. ¿Qué tipo de hombre? El tipo de hombre que usa dinero del gobierno para pagar hoteles de lujo donde conoce turistas americanas, dije, inventando sobre la marcha, pero con tanta convicción que hasta yo me lo creí. Andrés levantó la vista de su libreta. ¿Está usted sugiriendo que el señor Mendoza usa fondos públicos para financiar sus aventuras extramaritales? Eso es mentira, gritó Roberto. Entonces, ¿cómo puedes pagar el Four Seasons?, preguntó Jessica. Me dijiste que eras un empresario exitoso. Lo soy. Es decir, es complicado. No es complicado, intervine. Roberto, ¿cuánto ganas como funcionario público? Roberto se quedó callado. Andrés, según los registros públicos, ¿cuánto gana un supervisor de obras públicas en Quintana Roo? Andrés fingió consultar su teléfono. Aproximadamente 35,000 pesos mensuales, unos $2,000. Jessica lo miró con horror. ¿$2,000? Me dijiste que ganabas cifras de 6 números. En pesos, murmuré. Sí hace 6 cifras. La situación era tan absurda que tuve que morderme la lengua para no reírme. Roberto había estado presumiendo con Jessica, y ahora toda su fachada se desmoronaba como castillo de naipes. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocí. ¿Carmen Herrera?, preguntó una voz masculina. Sí. ¿Quién habla? Inspector fiscal de la Secretaría de la Función Pública. Recibimos una denuncia anónima sobre irregularidades en el manejo de viáticos de la Secretaría de Obras Públicas. ¿Conoce usted a Roberto Mendoza? Mi corazón casi se detiene. ¿Una denuncia anónima?
¿De quién? Miré a Andrés, quien me guiñó un ojo discretamente. El muy astuto había hecho algunas llamadas durante su viaje desde la capital. Sí, lo conozco, respondí calmadamente. ¿En qué puedo ayudarlos? ¿Está él disponible para contestar unas preguntas? Roberto se veía como si fuera a desmayarse. Sí, está aquí conmigo en este momento. ¿Podríamos hablar con él? Le pasé el teléfono a Roberto, quien lo tomó con manos temblorosas. Bueno, no pude escuchar la conversación completa, pero por la expresión de Roberto no eran buenas noticias. Palabras como investigación, auditoría y suspensión temporal llegaron a mis oídos. Cuando colgó, Roberto se quedó sentado en silencio por varios minutos. ¿Problemas en el trabajo?, pregunté con falsa preocupación. Me suspendieron, murmuró. Investigación interna. Jessica lo miraba como si nunca lo hubiera visto antes. Entonces, déjame entender. ¿Estás casado? ¿Mentiste sobre tu trabajo? ¿Mentiste sobre tu dinero? ¿Y ahora estás suspendido del trabajo? No es lo que parece. Lo que parece, dijo Jessica, poniéndose de pie, es que he estado saliendo con un mentiroso, infiel y funcionario corrupto que está a punto de perder su trabajo. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó hacia mí. Señora, lamento mucho todo esto. No tenía idea de que estaba casado. Lo sé, tesoro. No es tu culpa. Sí, lo es, dijo secándose las lágrimas. Debería haber hecho más preguntas. Después de que Jessica se fue, la casa se quedó en silencio. Solo quedábamos Andrés, Roberto y yo. Bueno, dijo Andrés, cerrando su libreta, creo que tengo suficiente material para una historia muy interesante. Roberto finalmente levantó la vista. ¿Qué quieren de mí? Por primera vez en toda la tarde, sonreí genuinamente. Ahora sí estamos llegando a la parte divertida. El silencio después de la pregunta de Roberto fue delicioso. Lo tenía exactamente donde quería. Desesperado, humillado y finalmente entendiendo que yo no era la suegra pasiva que había conocido durante los últimos 8 años. Lo que queremos, dije, sirviéndome otro tequila, es muy simple. Respeto. Roberto me miró como si hubiera hablado en chino. ¿Respeto? Exacto. Respeto por mi hija, respeto por mis nietos, respeto por mi familia. Andrés se acomodó en su silla, claramente disfrutando el espectáculo. Señor Mendoza, mi amiga aquí presente me ha contado cosas muy interesantes sobre su situación familiar. No es asunto suyo, murmuró Roberto. Ah, pero sí lo es, intervine. Verás, Roberto, cuando un funcionario público usa recursos del Estado para financiar sus aventuras amorosas, se convierte en asunto de interés público. Yo nunca he usado recursos del Estado para nada. Andrés levantó una ceja. Entonces, ¿cómo explica los gastos de viáticos de los últimos 6 meses? 5 viajes a Cancún, todos justificados como supervisión de obras, pero sin reportes de actividad correspondientes. Roberto palideció. ¿Cómo sabe eso? Soy periodista de investigación, señor Mendoza. Es mi trabajo saber estas cosas. Era una mentira hermosa. Andrés había hecho algunas llamadas a sus contactos en el gobierno durante el viaje, pero no teníamos acceso real a esos documentos. Todavía. Mira, Roberto, dije sentándome frente a él. La situación es muy simple. Puedes cooperar con nosotros, o puedes explicarle a Sofía por qué tu cara va a salir en las noticias nacionales mañana. ¿Qué tipo de cooperación? Para empezar, vas a decirle la verdad a mi hija. ¿La verdad? Toda la verdad. Sobre Jessica, sobre las otras, sobre cómo has estado gastando el dinero de la familia en tus conquistas. Roberto se retorció en su asiento. Carmen, eso va a destruir mi matrimonio. Tu matrimonio ya está destruido, Roberto. La única diferencia es si va a terminar por una confesión honesta o por un escándalo público. Mi teléfono sonó otra vez. Era Sofía. Mami, estoy preocupada. Roberto no me contesta y tú tampoco me dijiste qué estaba haciendo ahí contigo. Mi amor, ¿puedes venir a la casa de playa? Trae a los niños. ¿Ahora? Son casi las 6 de la tarde. Sí, ahora. Es importante. ¿Está todo bien? Miré directamente a Roberto. Todo va a estar bien, mi amor. Te lo prometo. Cuando colgué, Roberto estaba de pie, caminando nerviosamente. Carmen, no puedes hacer esto. Piensa en Lucas y Emma. Estoy pensando en ellos. Estoy pensando en que merecen un padre que no sea un mentiroso. Soy un buen padre.
Los buenos padres no le faltan el respeto a la madre de sus hijos. Andrés cerró su libreta y se puso de pie. Carmen, creo que mejor me voy. Esto parece un asunto familiar. No, dije rápidamente. Quédate. Roberto necesita entender que esto no es solo un berrinche de suegra. Roberto se volteó hacia Andrés. ¿Qué gana usted con todo esto? Yo no gano nada, señor Mendoza, pero la transparencia en el gobierno sí gana. No hay nada que transparentar, entonces no tiene nada de qué preocuparse. El sonido de un carro llegando nos interrumpió. Era Sofía con los niños. «Mami, llegamos», gritó desde la entrada. Roberto se veía como si fuera a vomitar. «¿Lista para la verdad, Roberto?», le pregunté. «Carmen, por favor, ¿o prefieres que sea yo quien le cuente a mi hija lo que encontré aquí esta tarde?» Los pasos de Sofía se acercaban por las escaleras. «Mami, ¿dónde están? Roberto, tu carro está aquí, pero...» Apareció en la puerta de la sala y se detuvo en seco al ver a Andrés. «¿Quién es usted?», preguntó. «Sofía», dije, poniéndome de pie. «Este es Andrés Vega, un viejo amigo, y Roberto tiene algo muy importante que contarte». Sofía miró a su esposo, quien seguía parado como estatua. «Roberto, ¿qué pasa?» «Siéntate, mi amor», le dije. «Esto va a tomar un rato». Sofía se sentó lentamente, sus ojos moviéndose entre Roberto, Andrés y yo, claramente sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Los niños habían corrido directamente al jardín. «Gracias a Dios». «Mami, me estás asustando», dijo Sofía. «¿Qué está pasando?» Miré a Roberto dándole una última oportunidad de hacer lo correcto. «Roberto», dije suavemente, «es tu turno». Él se quedó allí parado como un maniquí, sudando como si estuviéramos en el desierto. «Está bien», dije. «Yo lo haré». «Carmen». «No», gritó Roberto. «Sofía, mi amor, llegué a la casa esta tarde y encontré a tu esposo aquí con una mujer estadounidense llamada Jessica». Sofía se rió nerviosamente. «¿Una mujer? ¿Qué tipo de mujer?» «El tipo de mujer que estaba usando mi bikini nuevo mientras le daba fresas a tu esposo en la terraza». El color desapareció de la cara de Sofía. «¿Qué estás diciendo?» «Tu esposo está teniendo una aventura, tesoro, y no es la primera». Sofía se volteó hacia Roberto como si hubiera sido abofeteada. «¿Roberto? ¿Es verdad?» Roberto finalmente encontró su voz. «Sofía, ¿puedo explicar?» «¿Explicar qué?», gritó Sofía poniéndose de pie. «¿Que estás con otra mujer en la casa de mi madre? No es lo que parece. ¿No es lo que parece?» Sofía estaba histérica ahora. «Entonces explícame qué parece, Roberto. Explícame por qué hay una americana en bikini dándote fresas mientras yo estoy en casa cuidando a tus hijos». Roberto miró hacia la puerta, claramente considerando escapar. «No te atrevas», le dije. «Ni se te ocurra salir corriendo ahora». Andrés se aclaró la garganta. «Perdón por interrumpir, pero hay algo más que la señora Sofía debería saber». Sofía se volteó hacia él, las lágrimas comenzando a caer. «¿Algo más?» «Su esposo está siendo investigado por mal uso de fondos públicos». «¿Qué?» Sofía se tambaleó como si hubiera recibido otro golpe. «Los viajes que hace a Cancún, supuestamente por trabajo, no tienen documentación apropiada, y esta tarde fue suspendido de su trabajo». Sofía se dejó caer de nuevo en el sofá. «¿Suspendido?» «Temporalmente», murmuró Roberto. «Mientras investigan». «¿Mientras investigan qué, Roberto?» «Nada. No hice nada malo. ¿Llevar mujeres a la casa de mi madre no es hacer nada malo? Jessica no es una cualquiera». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se dio cuenta de su error inmediatamente. ¿Es decir qué, Roberto? ¿Que la conoces lo suficientemente bien para defender su honor?» Sofía se puso de pie y se acercó a Roberto hasta quedar cara a cara con él. «¿Cuánto tiempo llevas saliendo con ella?» «Sofía, ¿cuánto tiempo?» 3 meses», murmuró. Sofía le dio una cachetada que resonó por toda la sala. Roberto se tambaleó hacia atrás, tocándose la mejilla. «¿Y las otras?» «¿Qué otras?» «Mi madre dijo que no era la primera». Roberto me miró con odio puro. Yo le sonreí dulcemente. «Roberto», dije, «mi hija te hizo una pregunta. No hay otras». «Ashley», pregunté casualmente. Sofía se volteó hacia mí. «¿Quién es Ashley?» «Una maestra de inglés de Dallas que conoció hace 2 años». «¿Cómo sabes eso?», gritó Roberto. «Porque Jessica me lo contó hace 1 hora. Aparentemente les gusta comparar notas». Era mentira, por supuesto.
Jessica había mencionado nombres, pero yo estaba improvisando. Pero el pánico en los ojos de Roberto me confirmó que había dado en el clavo. ¿Hay una Ashley?, preguntó Sofía con voz peligrosamente baja. Roberto se quedó callado. Roberto, fue solo una vez, otra cachetada. ¿Y Brittany? Roberto me miró como si fuera el diablo en persona. ¿Hay una Brittany también?, preguntó Sofía. Sofía, eso fue hace mucho tiempo. ¿Cuántas, Roberto? ¿Cuántas mujeres? Roberto se dejó caer en el sofá, finalmente derrotado. No lo sé, murmuró. Sofía se quedó parada en el centro de la sala, respirando pesadamente. Entonces se volteó hacia mí. Mami, ¿tienes el número de un abogado divorciario? La transformación de mi hija fue algo hermoso de presenciar. En cuestión de minutos, Sofía había pasado de ser la esposa sumisa que yo conocía a convertirse en una mujer decidida a recuperar su dignidad. Y yo no podía estar más orgullosa. Sí, mi amor, le dije. Tengo el número de la mejor abogada divorciaria de México. Roberto levantó la cabeza como si hubiera escuchado disparos. ¿Divorcio? Sofía, no puedes hablar en serio. ¿No puedo? Sofía se rió, pero no era una risa feliz. Roberto, me has estado engañando durante años, años. ¿Y crees que no puedo hablar en serio sobre el divorcio? Piensa en los niños. Estoy pensando en los niños. Estoy pensando en que no quiero que crezcan creyendo que está bien tratar a las mujeres como tú me tratas a mí. Andrés se aclaró la garganta. Perdón, pero como testigo de esta conversación, debo mencionar que todas estas admisiones podrían ser relevantes en procedimientos legales futuros. Roberto se puso pálido otra vez. ¿Testigo? Señor Mendoza, usted acaba de confesar múltiples aventuras extramaritales. En México, eso es causa justificada para el divorcio. Andrés, dije, ¿podrías darme unos minutos a solas con mi familia? Por supuesto. Estaré en el jardín si me necesitan. Después de que Andrés salió, la tensión en la sala se volvió casi tangible. Roberto, dije, ahora vas a escucharme muy cuidadosamente. Se volteó hacia mí con los ojos inyectados de sangre. Ya hiciste suficiente daño por hoy. ¿Daño? Roberto, yo no soy quien te obligó a traer mujeres a mi casa. ¡Basta!, gritó Sofía. Mami, déjame hablar con él. Me hice a un lado, pero manteniéndome lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Sofía se sentó frente a Roberto, pero manteniendo distancia. Roberto, necesito que me contestes una pregunta con honestidad total. Por primera vez en tu vida, sé honesto conmigo. Él asintió débilmente. ¿Alguna vez me has amado? ¿Realmente amado? La pregunta me rompió el corazón, porque ya sabía la respuesta por la expresión de Roberto. Sofía, es complicado. No es complicado. ¿Es sí o no? Roberto se quedó en silencio por un largo tiempo. Pensé que sí, dijo finalmente. Al principio, pero ya no. No sé. Todo se volvió rutina, responsabilidad, problemas de dinero. Entonces las otras mujeres eran para escapar de mí, para escapar de todo. Sofía asintió lentamente. Yo, como si finalmente entendiera algo que había estado confundiéndola durante años. ¿Sabes qué, Roberto? Gracias. Roberto la miró confundido. ¿Gracias? Gracias por finalmente ser honesto. Gracias por confirmar lo que he sospechado durante tanto tiempo. Se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al océano. He estado viviendo con un extraño que me desprecia. He estado criando a mis hijos con un hombre que nos ve como una carga. Sofía, ¿eso no es verdad? Roberto, ¿cuándo fue la última vez que me tocaste sin que yo te rogara? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos sin discutir? ¿Cuándo fue la última vez que actuaste como si te gustara estar en la misma habitación que yo? Roberto no tenía respuesta. Mi madre tenía razón, continuó Sofía. Tú me dijiste esta tarde que yo te tengo miedo, y es verdad. Te tengo miedo porque durante años me has hecho sentir que no valgo nada. Nunca dije eso. No necesitaste decirlo. Lo demostraste con cada aventura, con cada mentira, con cada vez que me hiciste sentir que era mi culpa que no fueras feliz. Sofía se volteó hacia mí. Mami, llama a esa abogada. ¿Estás segura, mi amor? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Roberto se puso de pie desesperadamente. Sofía, espera. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. ¿Terapia? Sofía se rió otra vez. Roberto, me has estado engañando durante años, no con una mujer, con múltiples mujeres.
Y además estás siendo investigado por corrupción. ¿Qué parte de eso se arregla con terapia? La corrupción es mentira. ¿Es mentira que te suspendieron hoy? Roberto se quedó callado. Pensé que no. El teléfono de Roberto sonó. Era un número desconocido. ¿Diga? No pude escuchar la conversación, pero la cara de Roberto me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Quién era?, preguntó Sofía cuando colgó. Un reportero. Quiere hacerme preguntas sobre la investigación. Andrés volvió a entrar a la sala. Ah, ¿ya llegaron los otros medios? ¿Otros medios?, preguntó Roberto con horror. Señor Mendoza, cuando un funcionario público es suspendido por corrupción, eso es noticia. Roberto se volteó hacia mí con una expresión de odio puro. Esto es tu culpa. No, Roberto, dije calmadamente. Esto es tuya. Las siguientes 3 semanas fueron como una montaña rusa emocional, pero por primera vez en años, yo tenía el control. Había decidido que la venganza no se sirve fría, se sirve estratégicamente. Después de aquella tarde explosiva en la casa de playa, Roberto había intentado todo. Súplicas, amenazas, promesas vacías de cambio, e incluso había llegado al extremo de enviar a su madre a rogarme que no destruyera a la familia. Pero Carmen Herrera había aprendido algo fundamental. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créele la primera vez. La investigación de la Secretaría de la Función Pública había avanzado más rápido de lo que incluso Andrés había esperado. Aparentemente, Roberto no era el único funcionario creativo con los gastos públicos y las autoridades estaban ansiosas por hacer un ejemplo. Sofía había sido increíble. Mi hija había florecido como una planta que finalmente recibe sol después de años en la sombra. Había contratado a la abogada que le recomendé, había abierto sus propias cuentas bancarias y, más importante, había recuperado su sonrisa. Mami, me dijo una tarde mientras tomábamos café en la terraza. ¿Puedo confesarte algo? Todo lo que quieras, mi amor. Me siento culpable por sentirme tan aliviada. ¿Aliviada de qué? De que todo haya salido a la luz. Durante años pensé que estaba loca, que tal vez yo era el problema. Ahora sé que mi instinto tenía razón. La abracé fuertemente. Tesoro, nunca fuiste el problema. El problema era que te casaste con un hombre que no sabía valorar lo que tenía. El teléfono sonó. Era Andrés. Carmen, ¿estás viendo las noticias? No. ¿Por qué? Enciende Televisa. Van a pasar el reportaje especial sobre Roberto. Corrí al televisor. Ahí estaba, en horario prime time. Funcionarios corruptos. El caso Mendoza. Ver a Roberto en televisión nacional, tratando de explicar por qué había gastado fondos públicos en hoteles de lujo mientras engañaba a su esposa, fue más satisfactorio de lo que había imaginado. El señor Mendoza, decía el reportero, utilizó más de 200,000 pesos en gastos no autorizados durante los últimos 2 años, incluyendo hoteles, restaurantes y regalos para múltiples mujeres que conocía durante sus supuestos viajes de trabajo. La entrevista mostró a Roberto sudando bajo las luces, tartamudeando excusas patéticas mientras las evidencias se acumulaban contra él. Pero la parte que más me gustó fue cuando el reportero dijo: según fuentes cercanas al caso, fue la suegra del funcionario quien descubrió las irregularidades y alertó a las autoridades. Mi teléfono no paró de sonar esa noche. Amigas, vecinos, incluso personas que no había visto en años, todos querían felicitarme por hacer lo correcto. Pero la llamada que más me emocionó fue de una mujer desconocida. Señora Herrera, habla Patricia Morales. Vi su historia en las noticias. ¿En qué puedo ayudarla? Mi yerno también es funcionario público y he sospechado durante meses que está haciendo algo similar. Después de ver su valor para actuar, yo también quiero hacer algo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que esto era más grande que solo mi familia. Había otras mujeres, otras suegras, otras madres que habían estado callando por mantener la paz familiar. Patricia, le dije, le voy a dar el número de Andrés Vega. Cuéntele todo. Durante las siguientes semanas, Andrés recibió 5 denuncias más de situaciones similares. Aparentemente, Roberto no era tan original como pensaba. El día del juicio fue espectacular. Roberto llegó al tribunal como un hombre derrotado, flanqueado por su abogado de oficio. El dinero para abogados privados se había acabado cuando lo suspendieron. Sofía y yo nos sentamos en primera fila, vestidas como ejecutivas exitosas. Quería que Roberto viera exactamente quiénes eran las mujeres que él había subestimado.
Cuando el juez leyó la sentencia, 3 años de prisión y restitución completa de los fondos malversados, Roberto se volteó hacia nosotras. Sus ojos buscaron los míos, y por un momento vi al hombre que una vez había pensado que podría ser un buen esposo para mi hija, pero ese hombre había elegido convertirse en algo diferente. ¿Estás feliz ahora?, me gritó mientras se lo llevaban los guardias. Me puse de pie lentamente, con toda la dignidad que había recuperado durante estos meses. Roberto, le dije con una sonrisa que era pura satisfacción, no he estado tan feliz en años. 6 meses después del juicio, estaba sentada en la terraza de mi casa de playa, viendo a Lucas y Emma jugar en la arena. Sofía estaba a mi lado, radiante con su nuevo trabajo como directora de recursos humanos en un hotel boutique de Playa del Carmen. ¿Sabes qué es lo más extraño, mami?, me dijo tomando mi mano. ¿Qué, mi amor? Que toda mi vida pensé que necesitaba un hombre para ser feliz. Y resulta que solo necesitaba deshacerme del hombre equivocado. Andrés se acercó con 3 cervezas frías, sonriendo con esa sonrisa que me había enamorado en la universidad y que, aparentemente, seguía teniendo el mismo efecto 30 años después. ¿Las señoras están listas para celebrar?, preguntó. ¿Celebrar qué?, preguntó Sofía. Roberto fue transferido hoy a una prisión de máxima seguridad. Su apelación fue rechazada. Sofía y yo intercambiamos miradas. ¿Máxima seguridad?, preguntó ella. Aparentemente, en prisión no le gusta mucho a los otros internos saber que está ahí por robar dinero destinado a obras públicas. Los presos tienen sus propios códigos de honor. Alcé mi cerveza hacia el océano. Por la justicia, brindé. Por la libertad, añadió Sofía. Por las mujeres que no le tienen miedo a los hombres que las subestiman, concluyó Andrés. Y mientras el sol se ponía sobre el Caribe, supe que Carmen Herrera había ganado la guerra más importante de su vida, la guerra por la dignidad de su familia. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Herrera, soy Jessica, la americana. Vi las noticias. Solo quería decirle gracias por abrirme los ojos. Roberto me mintió sobre todo. Espero que usted y su hija estén bien, le respondí. Estamos mejor que nunca, tesoro. Espero que tú también. Otra historia terminaba. Otra mujer liberada de las mentiras de Roberto Mendoza. Sofía notó mi sonrisa. ¿Buenas noticias? Las mejores, le dije. Otra mujer que descubrió que vale mucho más de lo que Roberto le hizo creer. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza bajo las estrellas, recibí una llamada que no esperaba. Era de una productora de televisión. Señora Herrera, queremos hacer un documental sobre su caso. Su historia ha inspirado a muchas mujeres a denunciar situaciones similares. No estoy interesada en ser famosa, le dije. No se trata de fama. Se trata de mostrarle a otras mujeres que tienen opciones, que no tienen que quedarse calladas cuando las lastiman. Miré a Sofía, quien asintió encouragement. ¿Cuándo quieren empezar? 3 meses después, el documental Carmen, una suegra imparable, se estrenó en Netflix. La respuesta fue abrumadora. Cientos de mujeres me escribieron contando sus propias historias, pidiendo consejo, agradeciendo por haber mostrado que la edad no es una barrera para defenderse. Pero el mensaje que más me conmovió fue de una mujer de 70 años en Guadalajara. Señora Carmen, mi nieta me mostró su historia. Tengo 40 años casada con un hombre que me ha humillado toda la vida. Pensé que ya era muy tarde para cambiar. Usted me demostró que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad. Mañana voy a ver a un abogado. Y ahí entendí que lo que había comenzado como la defensa de mi hija se había convertido en algo mucho más grande. 1 año después del escándalo, Roberto seguía en prisión. Había perdido su trabajo, su reputación, su familia, y según los reportes, había pasado por 3 compañeros de celda que lo habían rechazado por problemático. Mientras tanto, Sofía había sido promovida a gerente general de su hotel. Lucas y Emma estaban floreciendo en sus nuevas escuelas, y yo había comenzado una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de abuso doméstico. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó Andrés una noche, mientras caminábamos por la playa. ¿De qué? De haber destruido la vida de Roberto tan completamente. Me detuve y lo miré directamente a los ojos. Andrés, yo no destruí la vida de Roberto. Roberto destruyó su propia vida. Yo simplemente me aseguré de que las consecuencias de sus decisiones finalmente lo alcanzaran.
¿Y si hubiera cambiado? ¿Si realmente hubiera querido arreglar las cosas? Los hombres como Roberto no cambian, amor, solo cambian de táctica. Continuamos caminando en silencio, escuchando las olas. Además, añadí con una sonrisa, ¿viste la cara de Sofía cuando recibió su primer cheque como gerente general? ¿Viste a mis nietos cuando les dije que podían elegir cualquier escuela que quisieran? ¿Viste a todas esas mujeres que encontraron el valor para salir de situaciones tóxicas después de ver nuestra historia? Las vi. Entonces no me arrepiento de nada. Roberto tenía razón en una cosa. Sofía sí le tenía miedo, pero se había olvidado de algo importante. ¿Qué? Que Sofía era hija de Carmen Herrera. Y las hijas de Carmen Herrera aprenden que el miedo es solo temporal. Me detuve y miré hacia mi casa, donde las luces de la terraza iluminaban la mesa donde habíamos cenado, donde mi hija reía con sus hijos, libre de mentiras y humillaciones. La venganza, cuando se hace correctamente, no es para siempre, es para la justicia. ¿Y Roberto? Roberto está exactamente donde necesita estar, pagando por cada mentira, cada traición, cada día que hizo sentir a mi familia que no valíamos nada. Andrés me abrazó, y por primera vez en años me sentí completamente en paz. Carmen Herrera había ganado más que una batalla. Había demostrado que nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad. Y Roberto Mendoza había aprendido la lección más importante de su vida. Nunca subestimes a una mujer que ya no tiene nada que perder, especialmente si esa mujer es Carmen Herrera.